buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Tardes con DDH en Movimiento. Y hoy está conmigo un gran amigo, una gran persona también, un ser humano que he tenido el gusto de conocer por muchos años y sé la lucha que ha llevado a cabo tanto en el ámbito de la salud pública como también en la defensa de derechos humanos, aunque él no se asume como tal, pero es un defensor de derechos humanos de la comunidad LGBTI. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Pues, gracias. sin más preámbulo, me encantaría que me compartieras con todos los que nos escuchan y los que nos ven, ¿quién es Jorge Saavedra? Wow. ¿Quién eres tú? Pues un médico eh, de Naco, Sonora. Me formé en la Ciudad de México. Soy un hombre gay también. Estoy casado. Me dedico a la salud pública y a cuestiones de análisis de políticas de salud. He estado involucrado en cuestiones de activismo, tanto en materia de salud, de VIH, como de orientación sexual. Y he estado participando en diferentes movimientos, en diferentes actividades, y finalmente pues también soy un hijo de familia. Mi padre era médico, mi madre era enfermera, o sea que era como para mí natural dedicarme al tema de la salud. Mi hermano mayor es médico, Ramón. Mis hermanas, Virginia y Evangelina, también trabajan en el sector salud en Chicago. O sea que todos los cuatro nos dedicamos a cuestiones de salud, al igual que fueron nuestros padres que ya fallecieron y están enterrados ahí en Sonora, donde somos originarios. Y bueno, pues me fui a hacer la carrera de medicina en la Ciudad de México. Ahí la terminé y después me dediqué a cuestiones de salud pública, que no es directamente dentro de hospitales, pero sí por acciones para la comunidad. Y después a cuestiones de investigación, ¿no? En especial cuestiones de economía, de la salud, cuestiones de VIH. Entonces, pues he estado en diferentes lugares, tanto en cuestiones como independiente o en asociaciones civiles y también en el gobierno. No sé qué más decir de mí. Yo recuerdo cuando te conocí, que nos presentó Silvia Panebianco, por cierto. En Sí, ese momento se estaban llevando unos casos de asilo social, que es una derivación del asilo político en Estados Unidos, y eran de varias personas con VIH. Y yo tenía que ir a declarar a la corte en Los Ángeles. Y ahí fue donde conocí. Yo había leído tu libro sobre gasto en salud. Y me acuerdo que cuando estuvimos platicando, que yo te mostré unas fichas del periódico y tú decías, eso es lo que yo estoy diciendo en mi libro, y en ese momento me decían que no tenía como mucha razón. Y me acuerdo muy bien que de ahí empezamos a ser muy buenos amigos, ¿no? Porque como que nos sí, dio esa lucha, ¿no? Por las personas, por la dignidad de las personas con VIH. ¿Por qué sí. salud pública? Eres de una familia de médicos. ¿Por qué salud pública y no te hiciste cirujano o especialista en cualquier otra rama? Pues mira, lo que pasa es que yo en la prepa me gustaban mucho los números, me gustaban las matemáticas, la física, quería ser matemático, pero pues mi padre me dijo, no, es que si te dedicas a las matemáticas, tu futuro es dar clases de matemáticas. Entonces lo único que puedes hacer, realmente no puedes ser independiente. Entonces para él era muy importante eso, ¿no? Entonces, pero bueno, no sabía yo cómo combinar mi pasión, que eran los números y las matemáticas, dentro de la carrera de medicina, en la parte clínica. Entonces, como que se ajustó mejor, encajó mejor con cuestiones de salud pública, poder analizar prevalencias, incidencias, tendencias, curvas epidemiológicas que ahora están de moda,
ese tipo de análisis de datos, entonces empataba perfectamente con mi pasión por las matemáticas y mi gusto por la medicina. Entonces era como un área natural para mí. Entonces me fui, tuve la oportunidad de conseguir una beca para irme a estudiar a Boston y hacer maestrías en salud pública y otra en políticas de salud, pero la orientación fue como muy del punto de vista numérico, ¿no? De análisis de números de datos, de tendencias. Y que de ahí empezaste también a hacer política pública en salud, ¿no? Sí, sí, la maestría, la segunda maestría fue de políticas de salud, de hecho. Uh-huh. Sí, no, y bueno, realmente el trabajo de Jorge en salud pública en ese entonces yo creo que a mí me ayudó muchísimo para entender lo que era una política pública en salud y en presupuesto. Porque si no había presupuesto, pues aunque hubiera habido ahí el elefante blanco de la ley y decir que sí, vamos a comprar antirretrovirales o vamos a comprar aspirinas, si no hay dinero no se compra y no hay tal, ¿no? Así es, había no sé quién lo dijo primero, sé a quién se lo oí primero, un exsecretario de salud, el doctor Guillermo Suerón, que decía que una política de salud que no está respaldada en presupuesto es demagogia. Así es. Entonces, se lanza una política de salud y no tiene presupuesto, eso es demagogia. Completamente, ¿no? Y es engañar también a la gente, ¿no? Que estaba confiando en que esa política de salud va a ser real, pero cuando llegas al hospital o cuando llegas al servicio de salud, pues no es tal, ¿no? Así es. Así es. Y eso me lleva a otra cosa, porque me acuerdo muy bien cuando me invitaste a trabajar a la Condesa, a la clínica Condesa, la clínica de VIH, cuyo presidiario eres tú. Y francamente eres como el creador de la clínica, el creador de los Capacits, y también aportaste mucho al seguro popular, pero la clínica Condesa creo que tiene como, bueno, yo le tengo mucho cariño y tú le tienes mucho amor. ¿Cómo surgió la idea de crear esta clínica especializada? Mira, la clínica Condesa obviamente la quiero mucho, es como mi hija. Para mí, pues, alguien podrá decir, ¿cómo va a ser tu hija? Es una institución pública. Bueno, el que yo sienta, eso nadie me lo puede quitar, ¿no? Entonces, yo siento que es mi hija y eso nadie me lo quita. Así que si yo siento que es mi hija, para mí es mi hija. La idea de la clínica Condesa salió cuando empezaron a haber medicamentos antirretrovirales altamente efectivos. Es decir, ya se sabía que una persona con VIH, su destino no tenía por qué ser la muerte si tenía acceso a medicamentos. Pero por otro lado estaba la cuestión del estigma y la discriminación. En esa época se trataba muy mal, con algunas excepciones, por supuesto. Había médicos que hacían protocolos clínicos y tenían acceso a algunos medicamentos. En el IMSS tenían acceso a algunos medicamentos muy limitados, pero no había un espacio específico, un edificio específico. Dentro de las instituciones había clínicas, dentro del Instituto Nacional de Nutrición había una clínica de VIH, pero no un espacio físico especial. Pero en Estados Unidos sí lo sabía. Entonces, un grupo de amigos, colegas y yo pensamos que era momento en que la Ciudad de México tuviera un espacio propio, dado el tamaño de la epidemia. Esto estamos hablando de 1999. Y también no solo el tamaño de la epidemia, sino las características de la epidemia, que en especial en México estaba enfocada a hombres gay, a hombres que tienen sexo con hombres y a mujeres trans, especialmente. No quiere decir que hay otros grupos que no, pero en volumen esos eran los prioritarios. Entonces, lo que queríamos es encontrar y hacer un espacio libre de estigma y discriminación, pero al mismo tiempo enfocado a la atención médica del VIH. Entonces empezamos a tocar puertas con las autoridades de la Ciudad de México, en aquel tiempo se llamaba Distrito Federal. Fuimos con el entonces jefe de gobierno, que era
del Departamento del Distrito Federal, que era Cuauhtémoc Cárdenas. Empezamos a insistirle y a presentarle datos de por qué era necesaria una clínica en la Ciudad de México. Y fuimos así poco a poco hasta que finalmente los convencimos. Esto fue con mucho involucramiento de la sociedad civil, pero también de médicos y también de algunos funcionarios. En esa época, por ejemplo, Andrea González era la directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Entonces ella también nos echó la mano y algunos otros funcionarios. Finalmente nos dijeron que sí. Y me dijeron, me llamó el que era entonces secretario de Salud, pero busque alguna clínica, algún edificio, algo que ya tengamos aquí para no tener que empezar desde cero. Alguna que no esté siendo utilizada suficientemente. Entonces me dio una lista de todos los diferentes centros de salud y clínicas que había en la Ciudad de México. Entonces las empecé a recorrer y a evaluar. Bueno, esta sí porque tiene estas características, esta no porque está muy lejos, esta sí porque tiene esto y esto otro, pero para mí era muy importante la localización, porque esa era la clave para iniciar con éxito. Un lugar que esté accesible, pero aparte en un lugar que sea un poco con más nivel de aceptación. No es lo que yo creía. Entonces, les dije, aquí tengo el lugar perfecto, es una clínica que está en la calle de Lucerna, en la colonia Juárez, y le podemos llamar Clínica Juárez. Y ya les presenté, entonces ya me habían dicho que sí. Ahí sigue estando la clínica, creo que es un antiguo edificio que perteneció a Venustiano Carranza, una casona que perteneció a Venustiano Carranza. No, perdón, no a Venustiano Carranza, a Victoriano Huerta. Entonces, ahí está en la colonia Juárez. Podríamos llamar Clínica Juárez o Clínica Lucerna, pero en eso nos notificaron que para esa nueva iniciativa de una clínica, la UNAM nos iba a donar equipo de laboratorio muy grande para apoyar la clínica. A través de Carmen Soler había hecho gestiones y que no cabía en esa clínica porque los espacios y las áreas que tenía esa clínica, si bien la casona era grande, los espacios no eran muy reducidos dentro, entonces había que hacer destrucción de áreas y pues eso no se podía. Y entonces, ¿cuál era la opción B que tenía yo en mi lista? Bueno, una clínica que está en la calle Benjamín Gil 24, en la colonia Condesa. Esa sería mi opción B. Y está más grande. Entonces, bueno, por esa razón del laboratorio no fue en la calle Juárez, no, en la calle, perdón, en la calle Lucerna, en la colonia Juárez, sino que la cambiamos a Benjamín Gil en la colonia Condesa, que es lo que actualmente es la clínica Condesa. Y empezamos a trabajar primero para capacitar al personal que ya existía ahí, para decirles de que se iba a transformar en una clínica de VIH y queríamos que ellos nos apoyaran, porque si ya estaban ahí, se les daba la opción de que los capacitáramos y trabajaran ahí, o si no les interesaba el tema, tampoco iban a ser forzados y podían solicitar a qué clínica o a dónde quisieran irse. Entonces tenían la opción. Y efectivamente una parte del personal decidieron, ese no es mi tema, yo prefiero irme porque no me voy a adaptar al tema de VIH y todo está bien. Entonces íbamos capacitando personal y en eso nos damos cuenta de que alguno del personal que no se quería ir de la clínica, que ahora se llama Condesa, pero tampoco quería que la clínica se transformara en una clínica de VIH. Es decir, no me quiero ir, pero no quiero que tengan personas con VIH. No me quiero ir porque me queda cerca de mi trabajo, me queda cerca de mi casa, me es muy conveniente, pero estoy en contra de que la hagan clínica de VIH. Entonces empezó a filtrar los rumores de que se iba a transformar en una clínica de VIH con los vecinos. Y entonces creó una angustia con los vecinos.
y empezaron a surgir rumores y empezaron a generar miedo a los colonos de ahí de la colonia Condesa, sobre todo los que vivían cercanos ahí, y empezaron protestas, empezaron las protestas, empezaron a mandar quejas a la delegación, quejas en los periódicos, quejas en todos lados, incluso una manifestación que se fue a plantar ahí para decir que no querían que se transformara eso en una clínica de VIH, porque ahí vivían familias y tenían hijos que iban a la escuela y entonces si pasaban por ahí, las paredes iban a estar impregnadas de VIH y había riesgos y que se iba a inundar de gente indeseable, como homosexuales y prostitutas, bueno, trabajadoras sexuales, pero ellos dijeron prostitutas. Entonces se empezó a generar todo ese miedo. Entonces realmente no la pudimos inaugurar en 1999 como teníamos contemplado, porque tuvimos que dedicarnos un tiempo extra a hablar con los vecinos, a quitarles el miedo, a decirles cómo se transmitía el VIH, cómo no se transmitía el VIH y por qué era necesaria una clínica como esa en la Ciudad de México y que, bueno, no era necesario que estuvieran angustiados, que tuvieran miedo y todo eso. Pues todo eso se empezó a dar, se retrasó, finalmente se inauguró realmente en el 2000, es decir, ahora en el 2020 es cuando está cumpliendo 20 años la Clínica Condesa, pero lo festejamos el año pasado en el marco de la Conferencia Internacional de SIDA para aprovechar el marco internacional, ¿no? Pero realmente es este año que se celebran los 20 años de la Condesa. Sí, pues estuvo. Pensamos que ya todo estaba solucionado y entonces se definió ya la fecha de la inauguración. Bueno, tú nos ayudaste mucho con la parte de la capacitación en derechos humanos, ¿verdad? No, yo estaba ahí y no me lograste convencer de que entrara a la clínica a trabajar contigo también. Sí. Y el día de la inauguración a mí no se me va a olvidar nunca, porque fue cuando hubo la amenaza de bomba, ¿te acuerdas? Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, y entonces también yo estaba en ese momento en el Centro Miguel Agustín Pro y desde ahí también el Centro Miguel Agustín Pro pues sacó la nota, se supo todo esto de la discriminación que rondaba, ¿no? Para impedir que se inaugurara la clínica. Ni bomba hubo, afortunadamente, Sí, y pues empezamos, ¿no? A trabajar. sí, sí, tuvimos que evacuar ese día. Sí, Nosotros ahí vamos pensábamos todos que ya todo estaba solucionado, pero bueno, la amenaza lo que nos mandó unas señales de que pues había todavía inconformidades por ahí. Afortunadamente, como tú dices, solo fue una amenaza y no fue una cosa que realmente sucediera, ¿no? No había bomba, ¿no? Obviamente no explotó porque no había bomba. Entonces, bueno, finalmente ya entramos y bueno, el día de la inauguración, de hecho un día antes de la inauguración, eh, me habló la jefa de gobierno y me dijo que querían que yo fuera el director, que no iba a ser el director, realmente la idea era que se abriera, no tanto que yo fuera el director. Y entonces, bueno, obviamente acepté y ese mismo día me nombraron el primer director de la Clínica Condesa y jefe del programa de VIH de la Ciudad de México. Tenía los dos cargos Yo ahí. tenía los dos cargos. Sí, sí, Y hacía. actualmente Andrea tiene el cargo de jefe del programa Sí, y hay un doctor que es el director de la clínica. sí. Pues tu hija ha crecido muchísimo y es una de las mejores clínicas a nivel Latinoamérica, no solamente de México. Entonces, ¿ese fue el modelo para los Capacit, la clínica Condesa? ¿Cómo, perdón? ¿Fue el modelo, la clínica Condesa, para armar los Capacit después? Sí, definitivamente. Cuando, cuando yo me fui a la Clínica Condesa, me invitaron a colaborar en un área de planeación, de innovación y planeación en la Secretaría de Salud. Entonces ahí empecé a trabajar con desarrollar el modelo que llamamos Capacits, donde Capacits, la idea es que cada letra significara algo.
pero al mismo tiempo que no dijeran clínica de SIDA, claro, Clínica Condesa, pues tomó el nombre de la colonia, pero no se iban a llamar Clínicas Condesas todas las demás, ¿no? Porque iban a ser más pequeñas, iban a ser desarrolladas y construidas especialmente, y obviamente en los estados, en las ciudades, no había los volúmenes de pacientes o de personas que hay en la Ciudad de México. Entonces desarrollamos ese modelo, gracias a ti también que nos diste muchas ideas, te involucraste en el proceso, desde el área de planeación, innovación y planeación. Empezamos a crear este modelo que llamamos Capacits, la C quiere decir centro, la A es de atención, prevención, ambulatoria. Ambulatoria quiere decir que no es hospital. La S es de SIDA y la ITS es infecciones de transmisión sexual. Es decir, cada letra tiene su significado. Entonces queda como Capacits, que para la gente suena como capacitación. Entonces la idea fue ponerle ese nombre. Y ese nombre le pusimos en el momento de planear lo que debería de ser. Después vino el concurso para el CENSIDA, para la Dirección General del CENSIDA. Ahí varios amigos, pero en especial una amiga me habló y me dijo, ¿por qué no concursas, Jorge? ¿Por qué no concursas? Le dije, no, ¿cómo crees? Pero esa amiga muy insistente, ahí estaba, dale y dale, no, concursa, concursa, que no sé cuánto, que hay organizaciones que te van a apoyar, si la sociedad civil. Y bueno, pues finalmente me animaron a concursar. Y hubo organizaciones de todo tipo, color y sabor, porque no fueron solamente de organizaciones de lucha contra el SIDA, también hubo organizaciones pues, de derechos humanos, ¿no? El Centro Mira Agustín Pro, la Red de Todos Derechos para Todos también apoyó para que el concurso, ¿no? Y felizmente pues quedaste. Sí, felizmente quedé. Y yo ahí sí me fui contigo y nos fuimos al CENSIDA los dos, que fue mi primera vez en el gobierno. Sí, así es. A trabajar allá contigo. Hiciste el honor de aceptar la invitación. Aprendí muchísimo y fueron unos años pues muy buenos. Y yo creo, Jorge, que tú has sido uno de los, no voy a decir el único porque a lo mejor sería injusta, pero tú fuiste uno de los que empezó todo lo de estigma y discriminación y estos proyectos que fueron para las organizaciones civiles, porque antes no existían. También lo de la compra de condones que también hacías para la prevención. Sí. Me acuerdo perfectamente porque vaya que nos costó trabajo lo del condón femenino que nunca se había comprado, ¿no? Y el trabajo con las organizaciones, esa primera convocatoria, las reglas de operación, todo lo que salió y que ayudaba pues a la prevención, porque este trabajo en salud y desde el Centro Nacional para la Atención y Control del VIH era en equipo, era entre los médicos, los servidores públicos y la sociedad civil, porque si no lo hacemos de esa manera, pues no íbamos a avanzar. Y tú lo comprendías y lo llevabas a la práctica muy bien. De toda tu estancia en el CENSIDA, ¿qué es lo que más recuerdas con más cariño y de lo que estás más orgulloso? Pues mira, me da mucha emoción saber que pudimos hacer muchas cosas ahí. A partir del 2003, creo que lo primero que me tocó hacer, tenía apenas 15 días ahí, fue ir a uno de los estados, a Guerrero, Acapulco, y hablar en conferencia de prensa y en público y con los padres a una niña con VIH que había sido expulsada de la escuela. Esa fue como de las primeras acciones que hice entrando al CENSIDA. A los 15 días yo ya estaba en la conferencia de prensa en Acapulco y pidiendo que se reintegrara la niña a la escuela primaria de donde había sido expulsada por tener VIH. Cosa que fue, pues, hablé con todo el mundo, ¿no? No solo con la prensa, con las autoridades, con los padres de familia, con todos. Y al otro día regresó la niña a la escuela, pero de todos modos, había que hacer una acción decidida, ¿no? Después me tocaron otras similares, pero efectivamente, como tú dices, la idea era
empezar a dar los pasos para hacer acciones que pudieran resaltar que la lucha contra el VIH no solo es médica, sino que también tiene que ver con los derechos humanos, con el combate al estigma y la discriminación. También en esos días me habló Gilberto Rincón Gallardo, que era el presidente del CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y me llamó y me reuní con él y me dijo, oye, es que quiero hacer una campaña contra el VIH, contra la discriminación por VIH, pero no sé por dónde empezar. Entonces, hablé con él y le dije, ¿por qué no aprovechamos que el CONAPRED tiene un mandato más amplio y no solo sea contra el VIH, o lo vamos haciendo por etapas, pero ustedes tienen la fortaleza de poder hacer una campaña contra la homofobia? De ese tema casi no se habla desde el punto de vista del sector público, ¿no? Entonces, estuvimos de acuerdo en lanzar una primera campaña contra la homofobia y la hicimos en conjunto desde el CENSIDA y el CONAPRED. Pero la diseñamos básicamente fue en el CENSIDA, pero la sacamos de la mano con el CONAPRED, con muchas ideas del CONAPRED, y fue una campaña radiofónica que casi no teníamos recursos, pero causó escándalo y entonces se conoció en todos lados. Antes de que saliera, alguien la filtró el audio, porque era solo audio, y entonces impactó mucho. Entonces la publicidad o la difusión que tuvo esa campaña fue muchísimo más grande que los recursos limitados que teníamos de la OPS para poderla promover. Esa fue una de las cosas, obviamente empezar a abrir programas contra el estigma y la discriminación, y el lanzamiento ese mismo año, en el 2003, del programa de acceso universal gratuito a medicamentos antirretrovirales, porque antes no había eso. En México no había acceso a medicamentos antirretrovirales, solo los que tenían Seguro Social o el ISSSTE tenían acceso a un número limitado de antirretrovirales, pero si no tenías SIN o ISSSTE, no tenías acceso, ¿no? Y la mayoría de la población en esa época no tenía ni IMSS ni ISSSTE. Entonces ese fue un programa que lanzamos y que empezó a salvar vidas de manera inmediata y de manera directa, simplemente por tener acceso. Pero después, bueno, ¿y dónde les damos los medicamentos? Todavía los hospitales no los quieren atender. Rescatamos la idea y nos trajimos la idea que habíamos planeado de los capacits. Y entonces, afortunadamente, nos autorizaron los recursos tanto de la Secretaría de Salud como de la Cámara de Diputados para empezar a construir esos capacits. Cuando hablé con los jefes de programas estatales, la primera vez tenía pues como una semana de haber entrado al CENSIDA, cuando les dije los capacits. Esto te lo digo porque después una jefa de programa del Estado de México, Beatriz, me lo dijo. Cuando nos dijiste eso y te fuiste, nosotros cuchicheamos que eran sueños guajiros, eso de los capacits, que eso nunca iba a pasar en México, que no se iban a hacer o que no se iban a realizar o que no iba a haber presupuesto para eso. Afortunadamente se equivocó Beatriz, y sí lo hubo. Y afortunadamente ya fue de las más entusiastas después, porque después resultó que el Estado de México era el que tenía más capacits de todo el país. Tenía 5 en aquel momento, no sé en este momento cuántos tenga, a lo mejor siguen siendo 5. Pero el punto es, fueron acciones que se fueron dando y otras que se necesitaban dar y también se pudieron dar. Entonces, obviamente esto muy amarrado con la cuestión desde el punto de vista de los derechos humanos, de la no discriminación, del estigma y la discriminación, tenía que ir en conjunto, ¿no? No se podía hacer una cosa sin la otra. Para mí no había forma de concentrarse en una parte sin abordar la otra. Entonces, pues de las acciones pues que recuerdo, pues es que hay muchas. Obviamente el lanzamiento del programa de acceso universal a medicamentos antirretrovirales, la creación de los capacits, las campañas contra el estigma, la discriminación, contra la homofobia, contra el machismo, que también hicimos una campaña contra el machismo
que fue la primera en México y también fue controversial porque alguien decía que estábamos poniendo como si Zapata fuera gay o bisexual en el póster. Por ahí un par de estados lo censuraron el póster. Después sacamos los inspirados en una idea de Polo, de los condomóviles. Le dijimos, ¿te podemos copiar la idea? Nos dijo que sí. Entonces creamos estas, que a veces les llamaban condonetas y otros les llamaban prevenmóviles, que no solo distribuían condones, pero también hacían pruebas de detección. Esos también hubo en todo el país, hubo recursos para tener al menos uno o dos, a veces hasta tres en cada uno de los estados. Entonces esas fueron de las iniciativas que yo creo que pegaron mucho aunadas a tener estos capacits en todo el país. Y empezar a meter los contenidos, ¿no?, contra el estigma, la discriminación y la defensa de los derechos humanos en todos los programas estatales. Sí. Creo que esa parte fue algo que sentó algunas bases de lo que se siguió haciendo posteriormente. Sí, que además no entendían muchos por qué teníamos que meter derechos humanos, pero lo terminaron pues sensibilizándose y lo entendieron. Sí. Y yo quisiera regresar un poquito al principio, ¿no? O sea, el VIH nació acompañado de estigma y discriminación y con homofobia, porque se relacionaba si eres homosexual, gay, igual a VIH, igual a muerte. Así es. Entonces, por eso también creo que ahí viene, porque aunque no ahorita no es lo mismo, pues hay homofobia, hay lesbofobia, están los crímenes por prejuicio, por odio, pero en ese momento estaba muy de la mano, ¿no? Entonces, por eso también empezaste con estas campañas contra el machismo, contra la homofobia, porque eran parte del problema. Si no se atacaba estos paradigmas, estas cuestiones culturales que el machismo ha permeado en nuestra cultura mexicana por siglos, no digo años, sino siglos, pues si no empezabas tú, ¿cuándo lo iban a empezar? O sea, alguien tenía que empezar y se inició. De ahí entonces también yo diría que cerraste con broche de oro con la conferencia mundial, ¿no? La de 2008. Sí, muchos me recuerdan por esa conferencia. Todo el país y todo el mundo. Sí, a lo mejor esa me abrió las puertas a la parte del trabajo internacional. Y sí, pues la planeamos durante más de un año, casi 2 años, desde solicitar que se hiciera en México, involucrar a todo el mundo a ser parte de la organización de esa conferencia internacional, que además era la primera vez que se iba a hacer en Latinoamérica. Entonces la idea era que tuviera un impacto muy positivo, que todo el mundo la recordara como no solo bien organizada, sino también los temas que se pudieran abordar. Y aparte que encontraran un país que fuera aceptante de la diversidad. Para eso también era muy importante. A mí me preocupaba mucho y hablé pues hasta con el presidente, con todos los de abajo, para decirles que lo peor que le podía pasar a México era tener una experiencia negativa, que como había sucedido en esa conferencia en Japón, cuando hubo una manifestación de personas con VIH durante la conferencia en Japón, la policía japonesa no supo cómo reaccionar, entró en pánico y prácticamente se vistieron de astronautas para poder contener a las personas con VIH o para tratar con las personas con VIH, ¿no? Una cuestión patética porque el VIH pues no es como el coronavirus, ¿no? No se transmite por el aire, se transmite por la distancia, ni siquiera por el contacto físico se requiere un mecanismo de transmisión normalmente, que es el semen o es la sangre o la parte transplacentaria, pero si no hay eso, pues no hay riesgo de transmisión. Entonces eso era importante que la gente lo supiera, ¿no? Porque todavía había gente que pensaba que se podía transmitir por mosquitos, por chinches. De hecho, desde el Sencida tuve que hablar con la Secretaría de la Defensa Nacional porque empezó a correr soldados o trabajadores militares que tenían VIH. Fue otra de los
confrontaciones que tuve que tener desde el SENSIDA para hacerles entender que cómo se transmitía el VIH y cómo no se transmitía el VIH, que una persona con VIH y tratamiento podía tener una vida perfectamente normal, ¿no? Alguien me dice que yo era muy mediático, que todos los días estaba, no todos los días, una semana sí, otra semana no estaba yo saliendo en la prensa. Pero no es que era yo, es el tema que produce todavía mucho tabú, mucho estigma, mucha discriminación, mucho miedo. Y obviamente si yo estaba en la cabeza del SENSIDA, tenía que dar la cara. Lo peor que puedes hacer estando a cargo de un programa nacional de ese tema es que cuando surge un problema no des la cara. O sea, había que dar la cara. Y el obligado número uno a dar la cara era yo. Después sí, podría apoyarme el secretario de salud, el presidente, todos los demás, pero si la cabeza del tema no da la cara, para mí es un error. O sea, había que dar la cara. Y la atracción mediática, pues eso no era culpa mía, ese era el tema, ¿no? No era Jorge Saavedra. Lo que yo estaba convencido es que yo no podía esconderme. Cada vez que hubiera un problema, lo menos que podía hacer yo esconderme, porque yo sabía muy bien lo que se tenía que hacer. Aparte, teníamos un consejo nacional de lucha contra el SIDA, el CONACIDA, y había sociedad civil involucrada en la toma de decisiones. Entonces, me consta, yo era la secretaria técnica del Comité de Derechos Humanos. así es, así es. Entonces todos ellos y todas ellas exigían. O sea, lo peor que podía hacer eso, se tomó un acuerdo en el Consejo Nacional de SIDA, surge un problema en Guanajuato, surge un problema en Guerrero o en Sonora, donde sea, y el jefe, la cabeza del SENSIDA no dice nada. Pues no, yo pensaba que no. O sea, si hay cosas, acuerdos consensuados y que todo el mundo sabe lo que hay que hacer, lo peor que puede suceder es que la cabeza del SENSIDA no dé la cara de inmediato. Y es lo que yo tenía, que no, luego brincaba a dar la cara y a defender lo que se estaba haciendo correctamente o tratar de que se remediaran situaciones anómalas, como el caso de las niñas expulsadas de diferentes escuelas. Y había que hacerlo de inmediato. Hay otras instancias que, por supuesto, tienen que intervenir, pero lo hacen con sus tiempos, ¿no? Primero revisión del caso, revisión de los antecedentes, y se pueden llevar meses o años para llegar a una resolución. Está bien que lo hagan, está bien que lo hagan, pero el Programa Nacional de SIDA no puede esperarse tanto. Imagínate, una niña que la corren de la escuela, vamos a revisar su caso y pierde todo el año escolar, mientras quien lo está analizando se dedica a revisar el caso, no puede regresar a la escuela. No, o sea, para mí era, sucede hoy, me voy hoy o me voy mañana, pero se resuelve ya. Entonces, ese tipo de acciones de todo tipo eran necesarios, pero era como un trabajo en equipo, ¿no? O sea, tenía gente yo muy comprometida en estos temas. En materia de derechos humanos, pues estabas tú, en materia de atención médica estaban otros, estaban personas en parte de prevención, también estuvo un tiempo Andrea González y después el doctor Javier Cabral, es decir, gente que sabían y que estaban comprometidos, tanto como tú. Ya no voy a seguir mencionando porque se me van a escapar todos los que colaboraban conmigo en el SENSIDA y alguien podría sentirse, pero a todos y a todas les recuerdo con mucho cariño porque pues realmente yo daba la cara, pero las acciones y los programas y las cosas que daban solidez para que yo diera la cara eran pues todos y todas ustedes, ¿no? Que estaban ahí detrás. Y a veces pues a ustedes también les tocaba irse a enfrentar con esta situación, especialmente en las cuestiones de los derechos humanos, que eran las más complicadas y de estigma y discriminación. Entonces, me siento de alguna forma satisfecho de lo que logramos hacer durante el tiempo que estuve yo ahí, del 2003 al 2009, incluyendo la conferencia internacional de SIDA, que creo que finalmente se capacitó mucha gente, se sensibilizó mucha gente, el impacto fue muy positivo para México y también para el mundo.
desde México logramos, por ejemplo, que liberaran a una persona que había sido detenida por manifestarse contra la homofobia en Uganda. Ahí lo hablamos que había pasado eso, dio la vuelta al mundo esa noticia y la condenamos desde México y lo liberaron. Y lo sé porque yo lo conocí. La primera vez que fui a Uganda me lo presentaron y me agradeció lo que habíamos hecho entre todos en México para lograr que lo liberaran, ¿no? Es decir, después es que me di cuenta de ese impacto internacional que habíamos tenido en la conferencia. Pero bueno, pues yo daba la cara, pero realmente era un trabajo en equipo, eh, pero en muchas ocasiones, pues todos ustedes y todas ustedes también tuvieron que enfrentarse a estas situaciones en diferentes ángulos y con diferentes instituciones o contra diferentes funcionarios para que hicieran lo correcto. Entonces, yo creo que mucho de lo que se tenía que hacer en esa época se hizo y después el programa ya agarró su curso. Sí, yo no me voy, ahorita no recuerdo el nombre de la persona, pero había una funcionaria en la Secretaría de Salud, en la subsecretaría, en 2008, y que alguna vez me dijo a mí que parecíamos tú y yo sociedad civil, pero lo dijo como si fuera una ofensa. Y para mí digo, ¿y cuál es el problema? Sí, ¿y qué? O sea, de ahí vengo, ¿no? Sí, le recuerdo, pero no vamos a mencionar nombres. Yo no me acuerdo del nombre, Bueno, pero... a veces a mí sí me llegaban a ver como funcionario, pero a Laura Hernández siempre la veían como sociedad civil. No, y esa vez me dijo, tú y tu jefe, ¿no? Y casi era así como que estaba muy enojada contigo y conmigo, y por como yo era la abogada, pues era Sí. así como que tú le respaldas todo y tú le pasas todo. Sí, pero bueno. Para meterme en esos líos que me metía, yo necesitaba estar muy seguro de que tenía una abogada detrás de mí, Sí. o a veces adelante de mí, Sí, porque me acuerdo que imagínate. incluso hasta bueno, leía todo, bueno, yo no sé, pero le gustaba leer todo, yo creo, lo de nosotros. Sí, Y previo a la inauguración, me acuerdo que también tu presentación inaugural también la revisaron. No supe quién fue de la secretaría. Y porque dices, lo de Uganda es cierto, fue trascendental y benefició directamente a la persona y le dio la vuelta al mundo. Pero lo que también le dio la vuelta al mundo y que actualmente no todo el mundo se atreve a hacerlo, Jorge, es que tú en plena conferencia, al final, tú le diste las gracias a tu esposo sí, y salió la foto. sí, Eso no estaba en la presentación original. no. Entonces, eso le dio la vuelta al mundo también, porque era el director nacional del Centro para la Prevención y Control del VIH-Sida, es un hombre gay. Y que sale el closet en plena Y ya había conferencia. salido desde hace mucho, pero políticamente era la nota. Sí, sí, lo hicimos estratégicamente y la idea era en el 2008 dar un paso adelante para la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en México, que la idea se empezara a penetrar en México, porque en el 2008 todavía no había tal iniciativa, había una iniciativa y había la sociedad de convivencia, pero no había derechos iguales, ¿no? En materia de matrimonio. Y esa fue la idea, decir, miren que yo me tuve que casar y me tuve que ir a Estados Unidos, a Massachusetts, a casarme. Y entonces estoy casado y como todo mundo le da, normalmente se estila que cuando hay un presentador eh, plenario, en una plenaria, pues los esposos le dan las gracias a su esposa, las esposas le dan las gracias a su esposo, pero nunca había habido alguien que un hombre le diera las gracias a su esposo y lo presentara como parte de los agradecimientos finales. La conferencia no era sobre él ni sobre mí, pero al final pues le permite uno agradecer a quien uno recibió apoyo, ¿no? Lo hice y sí, fue pues una noticia nacional y fue una noticia internacional, pero la idea era empezar a abrir la brecha esta del matrimonio entre personas del mismo sexo en México. Lo que terminé diciendo
más temprano que tarde, el matrimonio entre personas del mismo sexo se va a tener que autorizar aquí en México. Y afortunadamente esa noticia llegó a donde tenía que llegar, a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Y a la Asamblea Legislativa también. Legislativo. Y empezaron a tomar y hacer cosas en la dirección correcta. Y de hecho empezaron a pedir información después de eso, incluso después de que dejé el Cencida, empezaron a pedir información y todo eso. Trajimos un activista español, bueno, conseguí recursos para traer un activista español, Pedro Cerolo, que había logrado lo mismo en España, bueno, no solo él, muchos activistas españoles, ¿no? Pero él, como normalmente era el que daba la cara, lo invité a México, pedimos una reunión con el actual canciller, que entonces era el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para que hablara con él, le dijera qué pasó en España, cómo se hizo en España, cómo se logró en España. Entonces, eso era muy importante, ¿no? Quitarles el miedo a los funcionarios, quitarles el miedo a los diputados, quitarles el miedo a los políticos, quitarles el miedo a todo mundo de que un país no se acababa cuando se aprobaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, no era solo una cuestión de derechos humanos, sino que no había motivo para espantarse en tomar una decisión de tal magnitud. No, y es una cuestión de derechos humanos porque no se está pidiendo un derecho extraordinario ni especial, sino los mismos derechos que tiene cualquier persona heterosexual. Tú puedes decidir si te quieres casar o no, pero tienes el derecho para poderlo hacer, no que lo quieras hacer y te lo nieguen. Eso es muy importante. Y aquí yo entraría en lo segundo, Jorge. Tú has sido un funcionario público activista de los derechos LGBT, porque lo hacías al mismo tiempo. Sigues ahorita trabajando en salud desde Miami, pero a la vez estás siendo activista por los derechos LGBTI más. Y aquí viene la pregunta obligada. ¿Qué es gay latino? ¿Cómo surge la idea? Cuéntame cómo se hizo, cómo surgió. Tú eres fundador. Sí. Bueno, Gay Latino, la idea fue que habíamos personas muy involucradas en las cuestiones internacionales y que veíamos que a veces no aprendemos entre nosotros más allá de nuestro país. Y es muy importante aprender. Es muy importante aprender de lo que están haciendo, sobre todo en países similares. Para México, un país similar o los países similares son los de América Latina, de manera natural, por la historia colonial, por la lengua, por la parte cultural latina que tenemos, incluso muchos aspectos de la religión también, que aunque soy ateo, no quiero decir que no reconozca que la religión tiene un peso enorme en la forma de pensar de los latinoamericanos, que los hacen pensar de una manera muy similar. Entonces, se estaban haciendo acciones en Brasil, se estaban haciendo acciones en Argentina, muy no solo valerosas, sino también exitosas. Había que aprender y estábamos haciendo acciones en la Ciudad de México que también a ellos les convenía aprender. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer para que todos aprendamos de todos de manera regular, que nos estemos informando, mira, esto estamos haciendo acá, estamos haciendo allá? Entonces fue conformar esta red inicialmente de líderes gays latinos. Líder quiere decir alguien que asume el liderazgo, aunque no se lo den. Un liderazgo, alguien dice, bueno, es que hay que hacerse un lado para que vengan los nuevos líderes. No, los liderazgos simplemente se ejercen. Y si alguien te reconoce el liderazgo está bien, pero no es que alguien te ponga el título, ¿no? Pero pues, solo que sean liderazgos formales porque eres un funcionario encargado de tal cosa y eres el líder de eso, pero eso fue un liderazgo por designación. Realmente los liderazgos en sociedad civil se toman porque haces acciones
que benefician a mucha gente y eso te convierte en ser un líder, ¿no? Entonces, habíamos varios conocidos trabajando en esos temas. Entonces decidimos, bueno, ¿por qué no hacemos una especie de red donde estemos todos los países de América Latina representados? Y es la idea de crear esta red que se llama Gay Latino, que prácticamente tiene representantes en todos y cada uno de los países de América Latina, desde Argentina hasta México, pasando por Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, Chile, todos los países no estamos ahí representados. Entonces la idea es promover acciones o dar a conocer las acciones que se están haciendo en cada país para que se conozcan también en los otros países. Y también sacar comunicados condenando acciones que de repente suceden en nuestros propios países y hay que dar una respuesta, ¿no? Es decir, si un gobierno en específico de algún país hace algo negativo, que sepa que va a haber una respuesta de las personas LGBT, en este caso gays, de cualquier otra parte del país. ¿Por qué no fue LGBT y solo fue gay? Eso para no entrar en competencia, porque ya había una red de mujeres trans, ya había una red, por ejemplo, ya hay una red de trabajadoras sexuales, ya había diferentes redes. Entonces, la idea fue que este espacio pues había que tomarlo y crear una red para formar Gay Latino. Entonces, así fue como inició la idea. Y anualmente se hace una reunión regional, le llamamos regional, pero es latinoamericana, para presentar todo lo que se ha hecho en los diferentes países. Y creo que eso es muy importante, conocer todo lo que están haciendo nuestros semejantes en otros países, ¿no? Y es sobre todo, por ejemplo, salud, o sea, derechos humanos abarcan todo, derechos económicos, sociales, culturales, ¿qué acciones son? Sí, esta red se enfoca mucho a cuestiones de derechos humanos, de derechos iguales, ¿no? Es decir, como tú bien lo dijiste y tú fuiste la primera que me lo explicaste y ahora pues yo lo entiendo muy bien. No se trataba de obtener derechos especiales, aunque cuando suena alguien escucha derechos gays o derechos LGBT, piensa que son derechos especiales. No, es el derecho a ser iguales, a tener el derecho a tener las mismas oportunidades que tienen los demás y que tampoco se te pueden quitar a ti solo por tener una orientación sexual diferente o tener un género diferente, ¿no? Entonces, esto era muy importante empezarlo a promover. Pero también se enfoca a la cuestión del VIH, ¿no? Porque hay acciones, por ejemplo, especialmente para los hombres gays y también para las mujeres trans, el PrEP, la profilaxis preexposición, sobre todo actualmente la que es inyectable, eso es algo que hay que luchar por ella, porque es una especie de protección a falta de vacuna, porque no hay una vacuna para el VIH, pero se puede prevenir. Se puede prevenir de muchas formas, por supuesto, por el condón, que es la principal, pero actualmente está esta cuestión del PrEP inyectable, que dura un mes. Entonces, un mes que es muy diferente al PrEP de pastillas, que hay que estarlas tomando, sino una protección durante un mes por una inyección. Eso es un gran avance, es como los anticonceptivos para las mujeres, ¿no? Porque muchos decían antes, en los 60, 70, no, es que darles anticonceptivos a las mujeres, sobre todo los padres de familia, significa darles permiso a nuestras hijas a que tengan sexo con cualquiera porque ya no se van a embarazar. No es eso, es que de todos modos iban a tener sexo. Lo que había que darles era un mecanismo de protegerse. En aquel momento, para una mujer, sobre todo una mujer joven, adolescente, el riesgo de que era embarazada, pues a veces les modificaba totalmente la vida pues ya, a partir de ese momento, ¿no? O algunas que tenían que ir a practicarse abortos clandestinos. Entonces, la gran diferencia fue tener métodos anticonceptivos. Y eso es algo similar para un hombre gay en el caso del PrEP. Es una cuestión anticonceptiva, por supuesto, también no es anticonceptiva, es preventiva. Por supuesto que está también el condón, pero el punto es tener opciones, como en el caso de la
anticoncepción o los planificación familiar para las mujeres. Hay opciones, hay DIU, hay pastillas, hay inyectables, hay implantes. Hay una serie de alternativas que tienen las mujeres, afortunadamente ya, para prevenir un embarazo. Y acá la idea era también tener alternativas para prevenir el VIH en la población de hombres gay y de mujeres trans. Entonces ahora ya está el condón, está en las tabletas, está la inyección. Entonces ahora nada más hay que luchar por el acceso a los inyectables porque esos realmente van a ser un parteaguas en materia de PrEP, pero todavía el acceso está muy, muy limitado. Y más con el COVID en este momento. Una pregunta entonces, a ver, como son diferentes líderes y obviamente estaban enfocados al tema de VIH, pero ahorita es imposible que no se enfoquen también a hacer acciones frente al COVID, porque una de las poblaciones afectadas por el COVID, por el estigma, por la discriminación y por la falta de oportunidades también es la comunidad LGBTI. Acá en México ha habido muchos problemas con los jóvenes en el ámbito familiar porque los han corrido de sus casas, ¿no? Los crímenes por prejuicio, por odio, afectan muchísimo a las mujeres trans, tan es así que hubo asesinatos ahorita durante, y espero que no haya más, pero ha habido varios asesinatos durante esta contingencia. De hecho, una mujer trans la mató un militar, por lo que tengo entendido, sobre Reforma. Y otros más. Y también, como un país como México, tú lo sabes, pues se exacerban las desigualdades. Entonces están las trabajadoras sexuales que se quedaron fuera de sus hoteles, fuera de poder trabajar. Y también las chicas y los hombres trans, la población trans también es muy vulnerable. Y todos los que se dedican al trabajo informal, y también, ¿por qué no decirlo? Que a lo mejor no hay datos, pero también la comunidad LGBTI más, pues, adultos mayores, ¿no? Desde Gay Latino, ¿cómo han visto el COVID? O sea, ya tenemos lo que ha dicho la ONU, lo que ha dicho la OEA, pero ¿cómo lo están viendo el COVID? ¿O qué acciones están llevando a cabo sobre COVID Gay Latino? Sí, mira, la principal que estamos viendo es los efectos del confinamiento, ¿no? Es decir, el hecho de que una persona que es abiertamente gay y sobre todo que vive con su familia, permanezca más tiempo encerrada en su casa con su familia, pasa lo mismo que está pasando con las mujeres. Es decir, tal vez no lo mismo, pero algo similar, que en estos momentos de confinamiento aumenta el riesgo, y no solo el riesgo, sino en los hechos, la violencia contra las mujeres, también aumenta la violencia contra las personas con orientación sexual diferente, sobre todo si son abiertamente aceptados en teoría. Es decir, si ellos mismos lo son abiertamente, ¿no? El hecho de que tienes la limitación para poder convivir fuera de tu casa, cuando para muchos hombres gay que aún no salen del closet y que nadie los va a forzar a salir del closet, su única forma de poder ser libres era cuando salían a reunirse con sus amigos, a reunirse a centros de reunión, a bares, a discotecas y todo eso, es cuando uno, y lo digo con conocimiento de causa, porque cuando yo era jovencito, pues mi única forma de salir y ser feliz con quienes yo consideraba mis iguales era cuando me iba a un bar gay, que en esa época eran prácticamente clandestinos. Pero actualmente sigue sucediendo porque uno piensa que ya avanzó mucho Latinoamérica, que ya avanzó mucho México, pero no, esta cuestión del estigma y la discriminación sigue estando ahí, ¿no? En una casa no necesariamente le van a aceptar a un chico gay que lo vaya a visitar su novio, ¿no? Entonces, ¿dónde lo va a ver si ya los bares, las discotecas y estos centros de reunión están cerrados? En la calle, bueno, pues se supone que no hay que salir. Entonces, por supuesto, tampoco hay que andar visitando a nadie en esta época de COVID, pero lo que me refiero es esta relación más estrecha dentro de una casa para personas con orientación sexual diferente, con una forma de pensar diferente, se convierte en un riesgo.
y ese riesgo se traslada desafortunadamente muchas veces, como tú bien lo mencionaste en el caso de las mujeres trans, en violencia física, en violencia verbal, en violencia psicológica contra las personas que son diferentes. Y es cuando se incrementan este tipo de casos de agresiones y maltrato. Sí, no, porque la violencia, pues la discriminación empieza en las familias. La semana pasada estuvo Miriam con nosotros y hablaba mucho sobre eso, que era el programa para dar a conocer su trabajo y que la gente pues conociera y también se sensibilizara desde la voz de una mamá, ¿no? De una hija LGBTI. Y además, bueno, los chicos están pues muy vulnerables y es violencia lo que se vive, ¿no? Y también las mujeres trans, porque las mujeres trans también, igual que nosotras, las mujeres cisgénero, también sufrimos violencia, ¿no? Y se exacerba más con ellas en la calle. Sí, totalmente de acuerdo. Seguramente para las mujeres trans debe ser todavía varios grados más difícil estar en confinamiento con su familia, que en Sí, teoría de familia. los casos son aceptadas y son aceptados y es una felicidad estar con la familia, pero hay un número significativo que no está sucediendo eso. No, y además muchas de las mujeres trans no están con su familia, hacen sus propias familias entre ellas mismas para protegerse, para cuidarse, para apoyarse. Y algo que ha pasado acá en México es que las mujeres trans han dado el ejemplo, la población LGBT yo he dado el ejemplo en solidaridad también y en apoyo. Una de ellas es Kenia. Kenia Cuevas está dando alimentos, está haciendo muchísimas cosas, no solamente por las mujeres trans, sino por todas las poblaciones callejeras que viven en situación de calle. También Polo Gómez está trabajando muy fuerte y como él me dice, no, aquí es población LGBTI, pero también los chicos que están en la calle, todos, o sea, heterosexuales también, o sea, aquí entramos todos porque el COVID afecta a todos, ¿no? Ha sido una respuesta diferente completamente por parte de los médicos, tú lo sabes, porque al principio de la epidemia de VIH, de la pandemia, pues no era esa respuesta de los médicos, ahora es al revés, los médicos atienden y ahora resulta que los atacan. Entonces, es completamente diferente. Pero además del confinamiento de servicios de salud, Jorge, a nivel Latinoamérica, ¿cómo están? ¿Qué es lo que ha visto Gay Latino? Bueno, esa es una parte, ¿no? La parte de la familia, la parte de la convivencia social. Y la otra parte es el hecho de que en materia de políticas, pues ya no es prioritario abordar estos temas, ¿no? Y bueno, esto le está pasando a todo mundo porque obviamente la gente está en pánico. Los gobiernos también no saben qué hacer ante esta cuestión de la pandemia. Y también yo al menos estoy convencido que también a los países latinoamericanos les conviene aprender entre ellos mismos. Es decir, ahorita con el COVID, los gobiernos se ponen a analizar lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, y en China y en Corea del Sur, pero, o sea, no se ponen a ver lo que está haciendo los restos de Latinoamérica. Es de donde podemos aprender, no solo por la cuestión cultural, histórica y de lengua, sino también por la limitación de recursos que tenemos. Hay acciones que se están haciendo en algún país latinoamericano que son más fáciles de adaptar en México, o al revés, algo que se está haciendo exitosamente en México que se puede adaptar rápidamente en Argentina. Por eso es importante seguir en comunicación de cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Evidentemente, la otra parte que está impactando mucho es la cuestión del empleo y la cuestión económica, porque a veces la gente LGBT, gays y mujeres trans, son las primeras en la lista en perder el empleo. Es decir, si se empiezan a cortar empleos, primero se van por los indeseables, ¿no? Es decir, por aquellos que, porque no tienen esposa, porque no tienen hijos, entonces les podemos cortar el empleo primero. Y pues desproporcionadamente afectan
la gente. Porque una cosa es que en algunos países tengamos acceso al matrimonio igualitario. La mayoría de los países de Latinoamérica eso no existe todavía. Es Así es. decir, y entonces, como tampoco están casados, como no tienen familia, bueno, pues son los más fáciles de recortar en el empleo, ¿no? Es decir, no, pues no va a afectar a su familia porque no tiene, es solo. Entonces, esas cosas también están pasando. Entonces, es una cuestión muy compleja, es una cuestión muy compleja. De cualquier forma, hay cuestiones de políticas de COVID que van a tener que aprender de otras políticas, en especial de las de VIH. El VIH, un gran avance fue tener acceso a la prueba y hacer más y más pruebas. En COVID, en Latinoamérica, se están haciendo muy pocas pruebas, con la única excepción tal vez de Chile, pero el resto de los países de América Latina se hacen muy poquitas pruebas. Entonces, son aprendizajes que tenemos que tener los países latinoamericanos y por eso para mí es muy relevante tener esta red gay latino, pero también redes de aprendizaje entre países latinoamericanos para diferentes temas. Muy bien, Jorge, pues te agradezco toda esta información que nos estás dando porque creo que es muy necesario que pues quien nos ve pueda pues tener esta información y también pues difundirla, porque yo sabía de gay latino, pero no sabía todo lo que me estás comentando en este momento, ¿no? Y me gustaría, Fer, si tenemos alguna pregunta del público, que por ahí había dos, si las puedes hacer, por favor. Claro que sí. Vamos con la primera. ¿Cuáles derechos ve más vulnerables en la población LGBTI durante la COVID-19 en la región? El derecho a ser quien uno es, el derecho a estar fuera del closet y no tenerse que volver a meter al closet porque está una política de confinamiento, ¿no? El derecho a que no te digan que te comportes. Que te comportes significa que no puedas expresar lo que sientes abiertamente. Entonces, ese derecho a simplemente ser lo que es uno y poder expresar sus emociones y sentimientos, incluso sus temores y deseos, dentro de la familia o dentro de un grupo confinado, eso yo creo que es muy impactante para una persona LGBT. Muchas gracias. Y la siguiente es, ¿cómo visualiza o qué sugiere no se debe dejar pasar en esta conmemoración del orgullo LGBTI+, ahora en lo digital? Ahora pues será en lo digital, pero yo creo que no se debe dejar pasar que ha habido avances y hay que resaltar los avances. Alguien dice que no hay que resaltar los avances. Yo estoy siempre enfocado a que hay que resaltar los avances, no tanto porque estemos satisfechos, sino para no permitir pasos atrás. Cuando tú identificas un avance y lo resaltas y lo promueves, es muy difícil que te den marcha atrás. Las cosas que se dan marcha atrás son las cosas que quedan en el olvido, que se ignoran. Hubo un avance, pero nadie lo recuerda, entonces se echan para atrás. Y eso la gente piensa que ya está, que fue una cosa que se ganó porque por cuestión de la naturaleza, que así iba a suceder y sucedió. Y no ha habido muchas gentes detrás luchando para que esos avances se den. Y si no se reconocen que esos avances existen, es muy fácil, pues no será muy fácil, pero es más fácil que se dejen atrás. Por lo tanto, cualquier manifestación, cualquier demostración de orgullo, yo creo que siempre debe resaltar los avances. Por supuesto, las demandas de lo que falta, eso sin duda, pero esas no se olvidan porque es el motivo de la manifestación, es el motivo principal, no solo es el orgullo, sino el motivo principal es demandar lo que falta, pero también resaltar lo logrado. Yo creo que hay que balancear estas dos cosas y no olvidar lo logrado para poder demandar lo que falta, pasos adelante. Los pasos adelante son hacia la igualdad, o sea, hacia lograr lo mismo que tienen los demás. Eso es algo que parece sencillo, pero que para muchos desafortunadamente
todavía cuesta mucho trabajo lograr tener cuestiones de igualdad, y sobre todo cuando se trata de orientación sexual e identidad de género, pues es una desgracia que aún lo tengamos. Yo estoy convencida que tenemos que conocer nuestros derechos porque si no los conocemos, no los ejercemos. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo en que tenemos que decir los logros alcanzados, los avances, porque derecho que no se conoce y que no se ejerce, derecho que se pierde. Lo bueno es que tú eres abogada, siempre le encuentras el lugar preciso para poner lo que yo dije en su justa dimensión en materia de derecho y ley. Por eso me encanta que tú hablas y aprendo de ti. Pues yo he aprendido muchísimo también de ti, Jorge, y trato de cada persona tratar de aprender siempre. Pero quisiera que ahora que te conociera la gente más, como lo que eres una persona completa, un ser humano sensible también, y con muy buenos gustos además, tengo que decirlo. Pero yo no voy a decirlo yo, sino vas a decir tú. Me vas a, por favor, cuéntame, ¿qué prefieres? ¿Café, té o vino? Mira, ya desde hace un rato que no puedo tomar vino. Tengo una hernia hiatal y el vino me provoca atrocidades. Entonces, lo que más tomo es café en las mañanas, pero solamente en las mañanas. Me gusta el té, pero lo que tomo a diario en las mañanas es café. Entonces, café. Muy bien. ¿Cuál es tu platillo favorito? Ay, Y no vayas a decir el flan de mi mamá. no, pero sí era de mi mamá. Bueno, de la mía. Es obviamente el flan de tu mamá. Me gusta mucho. Es de los mejores flanes que he probado en mi vida, o si no es que el mejor flan, que de hecho estaba subiendo en una época mucho de peso por culpa del flan de tu mamá. Pero es un platillo que hacía mi mamá y es un platillo regional del estado de Sonora, en México. Y ese me encanta. Cuando cada vez que puedo probarlo, lo pruebo y siempre quiero que sepa como el que hacía mi mamá. Y es el caldo de queso. Es una especie de sopa o caldo típico de Sonora y que lleva el chile verde, pero el chile verde este que se produce en Sonora, que es uno grandote, que no pica mucho, pero que tiene un sabor delicioso. Ese es mi platillo favorito, el caldo de queso. Qué rico, ya se me antojó. Sí, no, está delicioso. A mí siempre se me antoja. ¿A qué personaje admiras y por qué? De los personajes, no solo tengo un personaje que admiro, yo creo que tengo admiración por varios, pero yo creo que el que siempre he tenido mucha admiración y siempre lo uso para muchas cosas es Leonardo da Vinci. Mm, Uno por la versatilidad, ¿no? Porque a veces uno tiene que abarcar algo más y no solo enfocarse solo en una cosa. Por supuesto que hay genios que se enfocaron en una sola cosa y son genios, pero Leonardo fue un genio en varios aspectos y eso creo que inspira a muchos para no solo tener una meta en la vida y cuando uno no encuentra una meta que solo tenía una meta en la vida, después se frustra. Y no, puede haber otras. ok. ¿Una serie o película que recomiendes para este confinamiento? Eh, Educación sexual. Es una serie británica, pero la están pasando. ¿Se puede decir dónde la están pasando? Sí, yo no creo que, espero no tener problemas, yo creo que sí. Bueno, la están pasando en Netflix. Creo que ya van 2 temporadas y está buenísima. Esa la recomiendo definitivamente. Educación sexual. ¿Cuál es tu libro favorito y por qué hay que leerlo? Bueno, para quienes no lo han leído, pero yo creo que es obligatorio que todo mundo que habla español lo lea. Por supuesto, es Don Quijote de la Mancha. No solo es inspirador, sino pues, tiene aventuras, tiene acción, tiene todo lo que necesita uno para no aburrirse, para aprender, para tomar lecciones, incluso como inspiración, ¿no? Muy bien.
Sí, estoy de acuerdo. Y en una palabra ahora, cuando yo te diga una palabra, tú dime otra, la primera que te venga a la cabeza. No Cuando me yo ibas te diga, a decir eso. ¿mande? No me esperaba eso, pero ahora que se me viene a la cabeza. Diversidad, Amor, libertad, indispensable, derechos humanos, necesarios. ciudadanía. Viene como una acción natural. Ya no fue una palabra, No, natural. natural. Familia, En automático, automática. y ahorita, Jorge, ¿qué lugar te gustaría visitar una vez que pase la contingencia, una vez que pase todo el confinamiento? Mira, no es para presumir, pero por mi trabajo, pues conozco ya prácticamente todo el Sí, lo mundo. sé, pero algo has de querer visitar que te gustó más. En México conozco absolutamente todos los estados y los he visitado muchas veces todos. Y a nivel internacional, conozco casi cerca de 100 países, pero algo que yo creo que con mucho entusiasmo, interés y delicia volvería a visitar, no solo una vez, sino muchas veces, es Oaxaca. Oaxaca es un lugar que para mí es maravilloso. No solo la ciudad de Oaxaca, también las bahías de Huatulco, Zipolite. No sé, eso me mexicaniza mucho y siempre que recuerdo a Oaxaca, es como que se me ilumina el deseo de sonreír. Sí, ahorita me hiciste recordar Huatulco. Si tuvieras un deseo que pudieras cumplir con solo decirlo o solo desearlo, ¿qué sería? Híjole, tengo muchos, pero solo me puedo limitar a uno. En ese momento, Que o di dos, a ver. quería que existiera la reencarnación. Ajá. No solo reencarnar yo, sino que todo el mundo pudiéramos reencarnar, ¿no? Sé que hay mucha gente que lo cree y que siente que tuvo otra vida y que en el pasado fue tal cosa o tal otra cosa, pero a mí me encantaría que eso se pudiera. Uh-huh. Ok. Pues Jorge, te agradezco todo este tiempo. Ha sido muy, muy rico conversar contigo y espero que no sea la última, más bien es la primera de muchas. No, al contrario, muchas gracias, Laura, por la invitación y por estar platicando aquí. Me parece que estuvieras aquí a un ladito, sentada. Es muy importante sentirnos cerca aunque estemos lejos, ¿no? Afortunadamente están estas tecnologías y se puede lograr, al menos con la voz, con la imagen, sentir que estamos muy cerca. Pues muchas gracias, Jorge, y te mando un gran abrazo. Un abrazo y un beso. Amigos, nos vemos la semana que entra. Gracias.